Amados hermanos, hoy día del Señor vamos a continuar con el último rey de quien empezamos a abordar la semana pasada, el rey Josías. Ciertamente no vamos a concluir en esta predicación ni tampoco en la predicación de la tarde, pero vamos a continuar y vamos a meditar expositivamente al respecto de las preciosidades que nuestro Señor nos trae en estos capítulos del libro de Crónicas y del libro de Reyes. Amados, vayamos para ello al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Para entrar en contexto, vamos a empezar en el versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Amados hermanos, lean junto conmigo, por favor, el versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Amados hermanos, estamos predicando al respecto del último buen rey de las Escrituras. No hubieron muchos reyes buenos en las Escrituras. Es más, ninguno del reinado de Israel era creyente. Todos fueron impíos, todos llevaron a la perdición al pueblo de Dios, siguiendo el pecado de Jeroboam. Amados hermanos, cuando digo pueblo de Dios no me refiero al Israel espiritual, sino al Israel teocrático, amados hermanos, pues ciertamente en su mayoría eran incrédulos. Y en los reyes de Judá ciertamente hubieron diferencias. Hubieron algunos reyes piadosos, no muchos, pocos. Lo vemos, por ejemplo, ahí a Ezequías, lo vemos a Asa, a Josafat, lo vemos luego a Manasés después de su conversión, en los últimos años de su reinado, quien reinó 55 años, un hombre tan perverso. Y después de Manasés reinó Amón, su hijo incrédulo. Y después de Amón, todos pensarían, oye, ¿cómo será? Imaginemos, remontémonos con nuestras mentes a esa época, después de que Manasés, 55 años, reinó en impiedad la mayoría de sus años, y luego de que murió, o antes de morir, hizo ciertas reformas, pero esas reformas fueron tan pocas, amados hermanos, que no cambió el corazón de las personas, no reformó mucho la gente no se reformaba de Judá, muy pocos tal vez. Y luego de ello vino a reinar su hijo Amón, que también era incrédulo, y reinó 2 años. Y luego de Amón iba a reinar Josías, o empezó a reinar Josías. Imaginemos a los piadosos de ese entonces, ¿qué dirían? Oye, su papá incrédulo. Oye, su abuelo recontra incrédulo. ¿Cómo será Josías? Pero, amados hermanos, el Señor hizo la diferencia y Dios salvó a Josías a corta edad. Y dice ahí, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 8 añitos. Y hacíamos, recuerdan ustedes en la predicación anterior, un llamado a todos los niños de 8 años y también ciertamente a todos los adultos y jóvenes y ancianos también. Pero ahí está. Era el último buen rey, amados hermanos. Después de él reinaron en Judá 4 reyes y los 4 eran incrédulos, amados hermanos. Así que Josías se convirtió desde pequeño. Y el rey Josías siguió buscando a Dios. A sus 16 años también la palabra nos relata acerca de los 16 años de este jovencito. Pues dice el versículo 3, la primera parte, leamos por favor. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios David, su padre, amados hermanos. A los 8 años de su reinado, si empezó a reinar a los 8, entonces a los 16 años. Un jovencito, un muchachito, dice ahí, siendo aún muchacho. Y él comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Él se reafirmó a su edad tan corta en la fe, a la cual ciertamente su madre lo había dirigido. Él conoció más la voluntad de Dios, él se expuso más a las Escrituras. Y por tanto, así, amados hermanos, después de 4 años, a los 20 años, dice la segunda parte del versículo 3, leamos por favor. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó, amados hermanos, a quitar la idolatría. Los lugares santos donde se idolatraban a los ídolos, valga la redundancia, y también ciertamente algunos adoraban también al Dios vivo y verdadero, pero además también por ahí otro ídolo. Pero Dios lo había dispuesto que la adoración en esos tiempos tenía que ser solo y únicamente en Jerusalén. O sea, seguía siendo pecado. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Esto a los 20 años empezó su reforma, de lo cual ya hemos predicado anteriormente. Llegamos al versículo 4 y dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas,
y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Amados hermanos, el rey Josías valientemente a su corta edad, 20 años, un muchacho todavía, un jovencito, un mozo, 20 años, amados hermanos, comenzó a derribar los altares de los Baales. Este falso Dios, este ídolo que los de Judá habían importado de los pueblos paganos, e hizo pedazos las imágenes del sol. ¿Recuerdan ustedes quién empezó a adorar al ejército del cielo? Manasés. Después Manasés hizo ciertas reformas, pocas reformas al final de su reinado, y Amón nuevamente los comenzó a levantar. Y dábamos la aplicación espiritual de estas cosas, porque si no acá todos diríamos, hoy nadie adora al sol, nadie se hace altares para el sol, nadie sacrifica. Y la aplicación espiritual era: ¿qué Dios tienes tú? Amado amigo, amiga, ¿qué Dios te permites tú? ¿El Dios de la música secular mundana? ¿El Dios del reggaetón? ¿El Dios de las novelas? ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios de que el domingo es para ti? ¿Cuál es tu Dios? Y así, tu trabajo, tu empleo, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijos. ¿Cuál es tu Dios que no te permite poner solo y únicamente al Dios vivo y verdadero como el Dios de tu vida, como tu Señor? Ese Cristo de quien hemos hablado hace un momento en Mateo capítulo 9, amados hermanos. ¿Quién es el que te impide? ¿Cuál es ese Dios que tienes que te impide poner a ese precioso Cristo tan bueno y amoroso como tu Señor, que gobierne tu vida? ¿Cuál es tu riqueza, tu dinero? ¿Qué es? ¿Tu hobby? Mira, pon ahí. Lo que sea, cualquier cosa que se ponga y se levante contra Dios, ese es tu ídolo, mira. Pero él luego dice, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Entonces, amados hermanos, él después de derrumbar estos altares e imágenes, los despedazó, los desmenuzó, los hizo polvos y dijo: a ver, ¿quién ha idolatrado a este ídolo? Tal de ahí que ya falleció hace 10 años, y comenzó a esparcir las cenizas ahí. ¿Para qué? Para profanar, amados hermanos, ese ídolo, para traer vergüenza a aquel que ya había muerto hace tiempo en idolatría. De repente un sacerdote idólatra, como vamos a ver en las siguientes predicaciones también. Y también, amados hermanos, para que la gente tema, para que el pueblo mire y diga: oye, mira lo que me espera si yo sigo con mi ídolo. Y hizo estas reformas a sus 20 años. Y preguntábamos de dónde aparecían más altares, imágenes, esculturas. Pues eran los tropiezos de los reyes anteriores: Manasés, Acaz, Amón, y nos remontamos más atrás, el rey Salomón. Y ustedes me van a decir: ¿pero por qué? Eso ya fue hace 300 años atrás, 400 años atrás. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante en la siguiente prédica, amados hermanos, que el Señor lo menciona a Salomón. Oh, bendito Señor. Así nosotros, amados hijos, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque lo que nosotros seguimos teniendo como nuestros ídolos, ¿verdad?, se van a levantar en ustedes, o en sus hijos, o en sus nietos, en sus bisnietos. Y eso van a ser su perdición. Así que con amor le decimos estas cosas. Cuidado con sus pecados que ustedes pueden retener, amados hermanos, pues los asimilarán sus hijos o sus futuros hijos en sus corazones. Y aún si algún día usted se decide reformar de acá a 10 años, sí, pues recién entiendo que tenía que reformar, voy a reformar. Y de repente sus hijos lo obedecen a regañadientes, y pues lo tienen que hacer. Pero, amados hermanos, ese Dios ya está en su corazón. Y un día saldrá de su casa a adorar a ese ídolo. Y eso va a ser así. Si no hay salvación, va a ser así. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Judá, porque recuerdan que la semana pasada nos remontamos al reinado de Salomón, y luego vimos cómo Salomón había traído los ídolos, y luego vimos de su hijo Roboam, y luego de su hijo Abías, y luego vimos a Asa, a Josafat, a Jorán, otro rey incrédulo, y así sucesivamente, amados hermanos, y llegamos a Manasés y a Amón. Pues eso pasaba, amados hermanos. Lo que alguien había introducido como rey, como idolatría, y lo que un padre de familia o madre de familia puede introducir como un pecado en su familia, puede ser que un día Dios lo saque de ese pecado, pero no hay garantía de que su hijo permanezca en ese pecado. Y ya hemos dado ejemplos también de esas cosas. Versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Amados, sacó ahí, profanó las sepulturas de sacerdotes idólatras, de personas que habían idolatrado también. Los sacó esos huesos, y esos huesos los quemó sobre los altares de los ídolos a quienes aquellos sacerdotes habían oficiado, siendo de tropiezo para el resto del pueblo, amados hermanos. Y eso, amados hermanos, alguien puede decir: oye, qué malo, ¿qué es eso? No, eso estaba profetizado. Ya 350 años, un varón de Dios se le presentó al rey Jeroboam del norte y le dijo eso que iba a pasar.
Y eso fue lo que se cumplió. Y le dijo ese profeta, recuerdan ustedes que lo mencioné la semana pasada, lo dijo con nombre y apellido. Un descendiente de la casa de David, de nombre Josías, va a hacer esto. Y aquí, después de 350 años, esa es la infalibilidad de las Escrituras. Es infalible las Escrituras. No solamente inerrante, sino también infalible. Oye, eso es precioso. ¿Por qué? Porque algunos, ¿verdad? Qué terrible es existen teólogos, el evangelicalismo actual dice, no, la palabra de Dios es infalible, claro, dice, es inerrante, sí, claro, yo creo que es inerrante, que no hay errores, muy bien, es palabra de Dios, pero no creo que sea infalible, yo creo que algunas cosas no se han cumplido, y comienzan a argumentar. No, la palabra de Dios es inerrante e infalible, lo que tenía que cumplirse, se cumplió, y lo que se va a cumplir, se cumplirá, al pie de la letra. Las dos cosas, amados hermanos, siempre, ¿verdad? Se levanta cada cosa para trastocar o querer ahí levantarse contra la palabra de Dios. Seguimos, versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Es decir, este rey piadoso, sumamente piadoso, vamos a decir, el rey más piadoso que hubo en Judá. Y ya lo vamos a ver, amados hermanos, van a tener esta convicción cuando nos expongamos a la siguiente prédica. La palabra del Señor era el hombre más piadoso, el rey más piadoso de los reyes de Judá. Un tipo de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor y Señores, que no tiene ni un solo pecado. Es tipo este hombre, Josías. Y entonces, ¿él qué hizo? Dijo, no solamente voy a reformar en Judá, sino que aprovechó la oportunidad para ir a reformar las regiones del norte, que en ese momento estaban desolados, pues por juicio de Dios también, los asirios habían venido, se los habían llevado cautivos, y eran unos cuantos, vamos a decir así, pobladores ahí en el norte, en Israel. Y él también fue a hacer lo mismo, dice aquí, ahí está el versículo 6, lo mismo, derribar esos altares en Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, en esas ciudades. Versículo 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. 6 años él estuvo haciendo esta obra. 6 años estuvo por el celo que tenía a las cosas del Señor, por el celo que tenía a la palabra de Dios, comenzó a derrumbar no solo en Judá, sino también en la zona de Israel. 6 años, amados hermanos. Y nos imaginamos, y si hemos tenido bastante cuidado en leer los versículos, nosotros vamos a ver que él estaba comandando todas estas cosas. Él se iba a tal ciudad y estaba ahí dirigiendo el derrumbe de los ídolos. Oh, hermanos, eso era lo que hacía Josías. Y seguramente, imagínense por las distancias que él recorría, seguramente alguna vez se quedaba en alguna aldea a dormir, ¿no? Oh, sí. Imagínense todas estas cosas, amados. Él no tenía ningún problema en quedarse afuera con tal de hacer la voluntad de Dios. Mientras que luego leemos, o anteriormente leímos, de un rey que se quedó ahí en el terrado de su palacio. Y eso lo llevó ¿a qué? A pecar, amados hermanos. Pero también vimos, amados hermanos, que en el año 21, cuando cumplió 21 años, o cuando tenía, mejor dicho, 21 años este rey, empezó a profetizar un hombre de Dios. ¿El profeta? Jeremías. Jeremías empezó a profetizar, a predicar de parte de Dios cuando el rey Josías tenía 21 años, amados hermanos. Y eso nos dice Jeremías 1:1, Jeremías 1:2 que leo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. 13º, o sea, 13 más 8, 21. Cuando tenía 21 años, le vino la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Así que Josías, a partir de llega a sus 26 años y ahora empieza a hacer otras reformas. Versículo 8 de 2 Crónicas 34, por favor. Dice, leamos por favor todos. Ahora él tenía 26 años, 26 añitos, todavía joven. Y él dice, tengo que seguir reformando. Él se ponía a la palabra del Señor, meditaba en la palabra del Señor y decía, no puedo quedarme quieto, tengo que seguir reformando, así como nosotros tenemos que reformar, amados hermanos, hermanas.
nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia local en la que estamos. Entonces, tan joven, 26 años, ¿él qué hizo? Y dio un encargo, después de haber limpiado la tierra y la casa, es decir, el templo. Ciertamente, no, como vamos a ver más adelante, no lo limpió en su totalidad, pero después lo que Dios le permitió, él hizo limpieza por todos lados, terminó esos 6 años, regresó y dijo, ahora envía a Safán, a Maasías y a Joá para que se repare, la casa de Jehová, su Dios. Versículo 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces, estas personas que encomienda el rey Josías van, ¿dónde? Donde el sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote desde entonces? Hilcías. ¿Y qué hace? Le entregan el dinero. ¿Qué dinero? El dinero que habían recabado, que habían juntado, que habían almacenado los levitas. ¿De dónde? De los pobladores del sur, de Judá, de los pobladores del norte, de las ciudades, ¿verdad? Del remanente del norte, y también de quienes, de todo lo que tenían ahí almacenado, de Manasés, Efraín, Israel, de Judá, Benjamín y Jerusalén. Pero vimos también en la predicación anterior que lamentablemente no todas estas personas lo hacían de corazón regenerado, amados hermanos, y eso era triste, ¿verdad? Eso lo vimos y lo vamos a seguir viendo a lo largo de estas prédicas, porque eso nos enseña el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, y también Dios a través del profeta Sofonías, que eran los profetas que predicaban en los tiempos de Josías, amados hermanos. Versículo 10. Lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Vayamos de ahí al versículo 14. Lean, por favor. Amados hermanos, esto es muy precioso. Cuando estaban ahí sacando el dinero, estaban haciendo las cuentas, el sumo sacerdote estaba recibiendo. El sumo sacerdote dice, oh, ¿qué pasó? ¿Qué encontré aquí? Era el libro de la ley. Era algo, una rareza en ese entonces para ellos. Pues se entiende, amados hermanos, que algo sucedió. No tenían copia del libro de la ley. Lo habían perdido, lo habían quemado, lo habían extraviado, lo habían enterrado, porque nadie quería leer el libro de la ley, porque los condenaba. Porque en el libro de Deuteronomio, amados hermanos, había acusación, había juicio de parte de Dios por la desobediencia. Y ciertamente nadie quería tener el libro de la ley, los acusaba. Es como que alguien diga, no quiero tener la Biblia en la casa, porque si la abro, la leo, entonces me acusa a mí. Mejor la escondo, mejor la regalo, mejor la vendo, lo que sea. Entonces ahí encontró el libro de la ley, el mejor tesoro, amados hermanos, que encontró. El mejor tesoro que nosotros podemos tener es la palabra del Señor, la Biblia. Es mejor que un tesoro, que una mina de diamantes, amados hermanos. Acá encontramos acerca de todo, encontramos acerca de nuestro Dios, de su persona, de su divinidad, sus atributos, sus perfecciones. Encontramos acerca de nosotros, lo que somos en nosotros mismos, pecadores, amados hermanos, nuestra naturaleza corrompida. Encontramos acerca del Evangelio de Cristo que descendió siendo Dios uno con el Padre y de su Santo Espíritu. Encontramos acerca de su amor, de su bondad, de su misericordia, que descendió para salvarnos, el Evangelio. Encontramos ese llamado que nos hace a nosotros para convertirnos. Qué bueno es Dios, para reconciliarnos con Él, tener perdón de pecados y estar eternamente con Él por medio de Cristo. Encontramos su bondad, su amor. Amados hermanos, acerca de la persona de Cristo. Amados hermanos, dos naturalezas, es algo increíble, es algo que no entra en nuestras cabezas. Dos naturalezas en una persona, 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas que no son una mezcla, no están confundidas. No hay confusión en sus naturalezas. Él no se convirtió cuando descendió, no se convirtió de Dios a hombre, no. Ni cuando estuvo en la cruz se convirtió de hombre a Dios, no. Amados hermanos, Él es siempre y siempre fue Dios. Y desde la encarnación, amados hermanos, es hombre. Y cuando descendió, ¿verdad? Cuando se concibió en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, hombre, en su estado de humillación hasta la cruz de Calvario, y una vez que resucitó, hombre también en su estado de exaltación, y por siempre hombre, ahí está en el cielo con un cuerpo glorificado.
sigue siendo Dios siempre, nunca dejó de ser Dios. Amados hermanos, ese es nuestro Cristo y de Él se habla en las Escrituras. Tan preciosas las Escrituras, es un diamante mejor que una mina de oro. ¿Y qué sucede en el versículo 15? Dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Entonces ahora Safán, el escriba, que fue el emisario de parte del rey, ya tiene el libro. Y dice la Biblia que lo leyó, y luego hace algo, lo lee, se lo lleva al rey, versículo 16. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Amados hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Algunos creen que solamente era Deuteronomio, pero no hay motivo, no hay razón para excluir los otros 4 libros. Así que, amados hermanos, entendemos que podrían ser los 5 libros. Y estos 5 libros le fue leído y él toma conocimiento, ciertamente, cuando era niño, cuando era muchacho, cuando era joven, ¿no? Los buenos sacerdotes y su madre seguramente, y los piadosos, los ancianos, le habrían transmitido, ¿verdad?, oralmente la palabra de Dios, pero ahora él toma conocimiento literalmente de lo que está escrito en el libro de la ley, y él se asombra, amados hermanos. Versículo 19, lean por favor. Hasta ahí. Él escucha las palabras de la ley y él no fue indiferente, no se quedó dormido escuchando la Biblia, escuchando el libro de la ley. No dijo, bueno, qué interesante, otro día lo vuelvo a leer. No, amados hermanos, mientras él escuchaba, su corazón estaba ardiendo por Cristo, por el Mesías, por Dios, por la ley de Dios, por la transgresión de la ley, por su pecado, por el pecado del pueblo, por los juicios de Dios. Él estaba absorbiendo todo en su corazón. Como tenía un corazón regenerado, ya tenía un corazón que tenía afectos por Dios, tenía afectos por la palabra, tenía afectos por el Mesías, que vendría de él, amados hermanos. Y él era muy celoso, era un hombre muy piadoso. Y entonces él ve su pecado, ve el pecado del pueblo y en señal de dolor rasga sus vestidos. ¿Qué es rasgar su vestido? Se rompió su ropa, su vestido, amados hermanos, se lo rompió. Y entonces esa era una señal externa del dolor, del sufrimiento que él tenía por causa, amados hermanos, del pecado suyo y del pueblo. Él desconocía ampliamente el libro de la ley, amados hermanos. Le leyeron el libro, reaccionó, se duele, lamenta el pecado del pueblo, pero él dice, debo seguir reformando, debo saber cuál es la voluntad de Dios, qué quiere hacer ahora Dios conmigo, qué tiene para conmigo, qué tiene para con el pueblo, qué tiene. Señor, hay oportunidad de enmendar nuestros caminos, ¿qué puedo hacer? Y así nosotros, amados hermanos, cuando se escucha la enseñanza de la Biblia, de alguna doctrina, de parte del pastor, de los maestros, entonces tenemos que obedecer, reaccionar, no ser indiferentes, amados hermanos, no ser despreocupados, tenemos que ponerlo en práctica ya prontamente. Versículo 20, y mandó a Hilcías, él hace algo, mandó a Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, manda a 5 personas. ¿Y qué les dice? Versículo 21. Andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Él dice, manden a consultar a un profeta por mí, por Jerusalén y por Israel. ¿Qué hace entonces el sumo sacerdote? Versículo 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Entonces ahí están los emisarios del rey, está el sumo sacerdote, todos juntos a buscar a la profetisa Hulda. Y ella responde, versículo 23, Jehová, Dios de Israel, ha dicho sí, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él,
todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Amados hermanos, el juicio de Dios era irreversible. No había oportunidad. Ya, amados hermanos, siempre estaba el llamado de Dios a través de los profetas del arrepentimiento. Pero el juicio general a la nación de Judá iba a venir, iba a caer. Había la gente, claro, podían arrepentirse, las personas, claro que sí, pero de igual forma iba a venir, amados hermanos, por la impenitencia del pueblo en general, el juicio de Dios. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pero si todos se arrepentían, si la gente se arrepentía, de repente deja. Amados hermanos, ya estaba determinado aquí, dice Dios, yo traigo mal sobre este lugar. No dice yo traeré, o de repente traigo si no se arrepiente. No dice yo traigo mal, dice. Miremos el diluvio, por ejemplo. ¿Qué pasó? Una vez que empezó a caer el agua, ¿acaso la gente, Dios nuevamente abrió la puerta del arca para que entre la gente? Ya no abrió, amados hermanos. En el caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, hubo un momento, hubo un tiempo para arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Nadie acá puede decir, yo me voy a arrepentir mañana, pasado. Tenga sumo cuidado con jugar con Dios, con jugar con su alma, por favor. No juegue con fuego. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Versículo 25. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará, amados hermanos. Decíamos, ¿no? ¿Acaso en Judá Josías no había destruido las imágenes? ¿O sí? Sí. ¿Por qué Dios igual traería sus juicios? Porque no había una conversión genuina. De la gran mayoría del pueblo no se convertían genuinamente. Sí fue una gran reforma de Josías. Amados hermanos, tenemos que tener presente eso. Fue una buena y gran reforma de Josías. Era necesario que lo haga. Y así debemos ser nosotros. O sea, de parte de Josías, él estaba bien. Él tenía que reformar y lo hizo. El problema era que el pueblo no se reformaba. Era el pecado del pueblo. Y muchos a regañadientes aceptaban la reforma de Josías, pues seguían idolatrando en privado, en sus casas, privadamente. Como dice la palabra en Jeremías 3:10, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Cómo es eso fingidamente? Habrían dicho, sí, Josías está haciendo esto de parte de Dios. Sí, yo claro, voy a leer la Biblia. O sí, me voy a portar bien. O sí, voy a dar las ofrendas, decían ahí los del norte, los de Judá, los de Jerusalén. O sí, tiene razón. Pero no había una conversión en el corazón. Ahí estaba el problema. Y eso es lo que tenemos que anhelar en nosotros, amados hermanos, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. No un buenismo, no un cambio de actitud, no meramente una obediencia externa a la ley, a los mandamientos de Dios, sino una conversión del alma, un nuevo nacimiento, lo cual solo puede ser Dios, pero por medio de la predicación del Evangelio. Y entonces se predica el Evangelio. Si Dios en su misericordia, en su soberanía, puede cambiar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, y recién a partir de ese momento la persona va ahora sí, por amor a Dios, amados hermanos, por amor a Dios y por amor a su palabra y por amor a Cristo, guardar los mandamientos. No es a la inversa, no es, tengamos sumo cuidado en discernir esto, amados hermanos. Tantas personas pasan por aquí, con tantas personas conversamos y pueden decir, sí, están con nosotros y escuchan, sí, qué bonito, sí, lo otro. ¿Eso es salvación? No, amados hermanos. Salvación, amados hermanos, es vida en el alma, es vida de Cristo, es celo por Dios, celo por su palabra, amarle a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, amados hermanos. Y por eso Dios le dice, Judá no se volvió a mí de todo corazón. O sea, seguramente sí se volvió a Dios. Y eso vamos a ver también en la predicación de la tarde. Se volvieron a Dios, pero los juicios seguían. Amados hermanos, porque no es de todo corazón. Es el tema, Dios ha circuncidado su corazón. Ahí no podemos detener. Dios ha cambiado su corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne. O sigue simplemente congregando en la iglesia porque, bueno, le parece que es bonito. Le han enseñado que Dios puede castigar o disciplinar si es que usted no obedece a Dios y no congrega. O es de todo corazón. Es porque tiene a Cristo morando en usted. Porque en sus pensamientos está Cristo. Porque en todo momento medita en la ley de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
Su corazón, amados hermanos del pueblo, era inconverso, pues el mismo profeta en Jeremías 7:24, un poquito después de Jeremías 3, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Note cómo el Señor dice, externamente pareció una gran reforma de la gente, pero el corazón estaba mal, el corazón seguía anhelando eso. Decían, ¿cómo no se muere Josías? Un día morirá, un día morirá, un día irá. Ya vendrá un rey como Amón, vendrá un rey como Manasés, vendrá un rey como Acaz, para seguir haciendo lo que yo amo. Mire, ya un día, dice el hijo o la hija, saldré de la casa para hacer lo que yo quiero hacer, lo que me impide mi padre y mi madre. Un día saldré y estaré libre de hacer lo que yo quiero hacer, que tanto me impide mi papá y mamá. Por ejemplo, es lo mismo, miren. No escuchaban a Dios. En Jeremías 7:27, ahí también. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Versículo 26 de 2 Crónicas 34. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Amados hermanos, ¿quién está hablando acá? Sigue hablando la profetisa Hulda. Entonces, ¿qué le dice? Había una noticia. ¿Para quién? Para el rey de Judá, Josías. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, dice. Así que luego dice, por cuanto oíste la palabra del libro. Josías no solamente escuchó, él oyó, él entendió, él comprendió, él no objetó, él no puso peros. Él creyó lo que escuchó, él se volvió sumiso a lo que escuchaba, él absorbió en su corazón lo que escuchó. Su corazón reaccionó a lo que escuchó. Su mente reaccionó a lo que escuchó. Su voluntad, amado, se movió por lo que escuchó. Sus afectos se estremecieron por lo que escuchó. Amados hermanos, ¿reaccionó acaso? ¿A qué reaccionó? ¿A la palabra de Dios? ¿O reaccionó a la música cristiana? Qué triste, qué terribles son aquellos lugares en los cuales se predica cualquier cosa menos el evangelio y se dice, cierren los ojos todos y le ponemos una musiquita. Y la música es un generador de emociones para esa gente y comienzan a derramar lágrimas, los vidas hacen venir al frente y le hacen repetir la oración del pecador, ya son salvos. Le dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nunca se le predicó el evangelio, nunca se arrepintió de corazón, solamente lloró porque tiene algún problema. Pero ¿quién le hizo derramar eso? ¿La palabra de Dios, el evangelio? No, la música. Y Josías, ¿por qué se estremeció? ¿Por qué se enterneció? ¿Por qué reaccionó? ¿Por qué quiso reformar por la música? ¿Por el teatro? ¿Por el show? ¿Por el mimo? ¿Por qué? Por la palabra, amados hermanos. La palabra de Dios. Y dice el versículo 27, lean por favor. Y tu corazón se conmovió y intimidad delante de Dios al oír tu palabra, en este lugar sobre tus jugadores. Enviaste delante de ti y la cara endurecido, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Tu corazón se conmovió. Pero si el corazón es más perverso que todas las cosas. Oh, el corazón de Josías no, tenía un nuevo corazón que se lo dio Dios. Un corazón en el cual estaba anclada su fe. Un corazón desde donde brotaba el amor a Dios. Un corazón que estaba unido a Cristo. Un corazón que hizo que tuviera nuevos afectos por Dios. Nuevo entendimiento, nuevamente la mente de Cristo. Una nueva voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Tienes ese corazón? Porque si tú no tienes ese corazón, esta prédica te va a parecer aburrida y te va a parecer, muy fuerte para ti. Te vas a querer que termine ya. Pero si tú tienes un corazón de carne, un corazón que te ha puesto Dios, vas a decir, oh Señor, mire lo que soy, perdóneme, Señor, quiero enmendar mi camino, Señor. Y se va a conmover tu corazón. Por eso dice Dios a Josías, tu corazón se conmovió y te humillaste. Te humillas por lo que estamos hablando o te exaltas y te estás molestando por lo que se lee. Mira, pero él se humilló delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, dice Dios, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Le dolió sumamente a este hombre piadoso Josías. Y Dios dice, por eso yo te escucho. Por eso yo también te he oído, dice Jehová. Amados, si nosotros nos humillamos,
si nos condolemos por nuestros pecados, si nos arrepentimos y le clamamos a Dios, Él nos escucha. Y Él escuchó aquí a Josías. Y por eso iba a hacer algo, amados hermanos. ¿Qué cosa iba a hacer? Versículo 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo. ¿Quién trae el mal? ¿Quién trae el hambre, el castigo? ¿Quién trae la disciplina? ¿Quién trae la sed? ¿Quién trae la guerra? ¿Quién trae la pestilencia? ¿Quién trae el terremoto? ¿Quién trae los temblores? ¿Quién trae las inundaciones? Pero como juicio a Judá, Dios dice, tus ojos no verán todo el mal que yo traigo. Tú, Josías, porque te arrepentiste, no vas a ver ese gran mal, ese terrible mal. Con tus descendientes inclusive, no lo verás, porque vas a ir a tu sepulcro en paz. Vas a morir y no vas a ver todo ese desastre que va a haber por causa del pecado del pueblo. ¿Qué hace Josías? ¿Qué hace Josías? ¿Cómo corresponde a Dios por esta bendición? ¿Recuerdan? Alabando a Dios, glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, obedeciendo a Dios. A eso, así tenemos que responder a las bendiciones de Dios. Josías entonces inmediatamente, versículo 29, lean por favor. El rey envió y reunió a todos los ancianos. Primeramente a sus 26 años. Hermanos, acá tenía 26 años, ¿no? Porque acá sigue, el relato es continuo. Tiene 26 años este jovencito. Y a los 26 años manda a llamar a toditos los ancianos, que eran los representantes, por usar una palabra, de todos los pueblos. Vengan todos los ancianos de todo lugar. No sé, 1000 ancianos, 500 ancianos. Todos vengan para acá. Esto ha pasado. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Versículo 30, lean por favor. Amados hermanos, subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá. Estaban los ancianos, todos los varones. El pasaje paralelo de Segunda Reyes 23 dice profetas también. Llamó a las profetas, por lo cual muy probablemente estaba ahí también el profeta Jeremías y seguramente también la profetisa Hulda. Entonces, subió el rey a la casa de Jehová con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Él llama a todos los de Judá y Jerusalén, no llama a nadie del norte, por si acaso. También a quienes, sacerdotes, levitas, el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Habría alguien de 80 años, venga para aquí. Varón, mujer, vengan para aquí. 70 años, 60 años, 30 años, 20 años, 10 años, también 5 años. Todos, hombres, mujeres, todos, el rico, el pobre, porque dice, desde el mayor hasta el más pequeño. El rico y el pobre, todos ahí reunidos. ¿Qué iba a hacer el rey? ¿Qué iba a hacer el rey? Amados hermanos, qué tremendo. Los que tienen poco conocimiento, sí. Los sabios, vengan para aquí. Los ignorantes, los que no conocen mucho, vengan para aquí todos, todos, mujeres y hombres. Amados hermanos. ¿Y qué dice ahí? Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. ¿Qué pasó? ¿Se puso a contarle historias? ¿A contarle chistes? ¿A contarle sus relatos, sus experiencias? No. Les habló la palabra del libro del pacto. La palabra de Dios. Amados hermanos, las reformas deben basarse en la palabra de Dios, amados hermanos. La palabra de Dios debe ser la que nos guíe independientemente, voy a repetir, independientemente del resultado. Independientemente del resultado. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Aquí, amados hermanos, debe estar nuestra regla de fe y de práctica. El Señor Jesucristo, cuando le oró antes de ir a la cruz del Calvario, su Padre le dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
¿Cómo se iba a santificar esta gente? ¿Cómo se iba a convertir esta gente? ¿Cómo iba a cambiar su corazón esta gente? Por medio de la palabra. El libro de la ley fue leído por Josías, porque dice, leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. Amados, si éramos un montón de gente, ¿cómo habló calladito, despacito? Fuerte. ¿O tenían parlantes en eso entonces? No habían parlantes. Amados hermanos, les habló fuertes. Amados hermanos, ¿qué más hace Josías? Versículo 31. Lean, por favor. Estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro de la ley. Amados hermanos, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Él fue primero. Él se puso como ejemplo. Así como tú, hermano, cabeza de hogar, tu hermana, ¿verdad? Ayuda idónea, deben ser los primeros en ponerse a cuentas con Dios. Hizo él primeramente delante de Dios pacto de caminar en pos, un pacto, un compromiso, amados hermanos, delante de Dios. Él no temió. Él se puso como ejemplo. Él era el primer responsable delante de Dios, pues él era el rey. Él se comprometió delante de Dios, de caminar delante de Dios, en pos de Dios. ¿Y qué es caminar en pos de Dios? Ahí está, miren. En pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. De caminar unido con Dios, unido con Cristo, en comunión con Dios, obedeciendo a Dios, para guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos. Eso es caminar en pos de Dios, guardando los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No guardamos los mandamientos para alcanzar salvación, eso es una herejía. Guardamos los mandamientos porque somos salvos. De ahí que es importante primeramente que tú te arrepientas y creas en Cristo para que recién puedas guardar los mandamientos, si quieras guardar los mandamientos. Mira, entonces Él hizo pacto con Dios. Nosotros cuando nos convertimos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, corrimos a Cristo en fe, nos determinamos en su momento a abandonar nuestros pecados y el Señor Jesucristo nos dio poder por su Santo Espíritu para mortificar nuestros pecados, amados hermanos. Josías se determinó a obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Y yo pregunto, ¿sería una labor difícil o fácil? Sería dificilísimo, amados hermanos. Habría mucha oposición, el pueblo se opondría, pero él estaba determinado y había hecho pacto con Dios. Y así nosotros debemos ser iguales, determinados en obedecer a Dios en su palabra, en toda su palabra, pero como fruto de nuestra salvación. ¿Y cómo lo quiso hacer, amados hermanos? Dice ahí, con todo su corazón y con toda su alma, con un corazón regenerado, no por buenismo, no por solo moralidad, no por compromiso. Debemos obedecer de corazón. ¿Por qué? ¿Porque me hace recordar a un hermano? ¿Porque me hace recordar el papá, la mamá? ¿Porque me hace recordar el pastor? No, porque yo tengo mi comunión con Dios por medio de Cristo y porque Cristo murió por mí, por mis pecados. Y entonces, ¿cómo voy a pecar contra Él? ¿Cómo voy a pecar contra aquel que murió por mí? Si Él ha venido a salvarme de mis pecados tan terribles. Y voy a seguir pecando. ¿Perseveraré para que la gracia abunde? Mire, perseveraré en el pecado. El mundo suele usar la palabra de corazón, ¿verdad? Oh, de corazón tienes que correr esta carrera. De corazón tienes que conducirte en el trabajo. De corazón en el estudio. Pero eso no se refiere, amados hermanos. Aquí se refiere una obra que interiormente hace Dios en el corazón. Quitándote el corazón de piedra y poniéndote un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. Y recién ahí Dios dice, y haré que andéis en mis estatutos, Ezequiel 36:27. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y una vez regenerados y convertidos, ¿cómo amamos a Dios? Ahí el escriba le pregunta, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también le responde. Y ¿cómo está escrito? Le dice. Y el escriba responde, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Lo haces? ¿Lo haces? Es una pregunta. ¿Lo haces?
Con todo tu corazón, Dios ha hecho una obra ahí. Y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es como decir, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con toda tu voluntad, con todos tus afectos. Así lo haces. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, por favor. No solamente escuchamos y ya, y somos la misma persona al día siguiente. El lunes de sábado la misma persona y venimos. ¿Qué es eso? No, amados hermanos, por favor. El Señor, la palabra del Señor dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo conozco a Cristo, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sí, yo tomé mi decisión, pero Dios te dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué es? Es claro, ¿verdad? La palabra. ¿Y los antinomianos de dónde sacan sus doctrinas? Antiley. Miren, amados hermanos, que le tienen aborrecimiento a la ley de Dios es porque no hay conversión en sus almas. Entonces, luego, ¿qué más dice el versículo? Poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Poniendo por obras. Amados hermanos, no solamente escuchar, entender y decir, ya entendí Dios, ya entendí pastor, ya entendí maestro, ya entendí papá, mamá, sino obrar. Dice la palabra del Señor que seamos hacedores y no solamente oidores, pues si no nos engañamos a nosotros mismos. Santiago 1:22, amados hermanos. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No está diciendo que somos justificados por la ley, sino que, amados hermanos, por ser justificados, por tener salvación, por tener fe, somos ya justificados por medio de Cristo y por tanto llamados a hacer obras de justicia y somos los hacedores de la ley. Amados hermanos, Romanos 2:13. Versículo 32 de 2 Crónicas 34, leamos por favor. E hizo que se obligara. Qué tremendo. Y qué triste también, porque no lo hicieron de corazón. Él tuvo que decirles, él no le dijo, a ver, ¿qué les parecen ustedes? ¿Quieren obedecer? ¿Qué les parecen ustedes? Lo llamamos a votación. Son 500 personas, 1000 personas. ¿Votemos? No. Él dijo, esto dice Dios en su palabra, yo soy el rey y ya entré en pacto, se puso como ejemplo, y ustedes tienen que entrar en pacto con Dios. Los piadosos, yo entro en pacto. Y los otros, ay, si él dijo, ay, ya lo dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Yo también entraré en pacto, pues. Ya bueno, me están obligando. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén. Josías les habló la ley, el libro de la ley. No solo les habló, les dijo que entren en pacto con Dios para que obedezcan, para que se comprometan con Dios, no con Él. Porque Él pudo haber dicho, a ver, ¿qué me dice? ¿Van a obedecerme? ¿Van a obedecer lo que digo? Sí. No, él dijo, no. Delante de Dios hagan pacto. Así como dice el pacto delante de Dios, ustedes hagan pacto delante de Dios. Y no les quedaba otra al pueblo. Y por vergüenza muchos de ellos, los incrédulos, ellos debían comprometerse. Matthew Henry, el puritano, dice en esta parte, instó al pueblo a declarar su consentimiento a este pacto y a prometer solemnemente que cumplirían, ejecutarían y guardarían fielmente todo lo que les correspondía hacer según este pacto. Así lo hicieron, pues no podían por vergüenza hacer otra cosa. Es que, hermanos, nosotros tenemos que analizar toda la escritura. Vemos 2 Crónicas, vemos 2 Reyes, vemos Jeremías y vemos Sofonías. Y en virtud de todo ello vemos que los corazones de la mayoría del pueblo eran corazones incrédulos. Y van a ver ustedes en la prédica siguiente todas las reformas tan tremendas que hace Josías, que ciertamente eran agradables delante de Dios. Y seguramente muchos se convirtieron, pero no todos se convirtieron, amados hermanos. Eso vamos a ver también. Los verdaderos creyentes sí lo hacían de corazón, de un corazón regenerado, amados hermanos. No anda, mira, acá estamos en una reunión. Yo espero que todos estemos recibiendo con un corazón regenerado. Es mi anhelo, amados. Conviértanse, arrepiéntanse, vayan a Cristo corriendo pidiéndole perdón. Por favor. ¿Y qué dice la Segunda Reyes 23:3, que es el pasaje paralelo? Dice lo que no dice Segunda Crónicas. Y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, ellos entraron en pacto con Dios, amados hermanos.
Y ustedes saben que ese pacto de obras con Dios era, si desobedezco, me merezco la muerte. Así que tenía que andar ahora más cuidadosamente. Lamentablemente solamente era algo externo. Y eso es lo triste, amados hermanos, porque no había corazón regenerado. Niños, no puede ser externo, tiene que ser de corazón, un corazón unido a Cristo. Hemos hecho una prédica en este apartado de martirología respecto del corazón. Creo que fueron 4 prédicas. El testimonio de las escrituras del corazón de una persona incrédula sin Cristo es terrible. Es más duro que un diamante. Es malvado y perverso más que todas las cosas. Y así seguimos hablando. Y del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Todo pecado, dice nuestro Señor Jesucristo. Y ese corazón tiene que ser convertido. Dios te tiene que quitar ese corazón y ponerte un corazón de carne sensible a las cosas de Dios. Y para ello tienes que creer el Evangelio. Y si no crees el Evangelio, no hay entonces una reforma profunda en tu ser. Miren, la mayoría no amaba de corazón a Dios. Jeremías 17 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Cómo es tu corazón, amigo, amiga? Miren lo que dice, qué tremendas palabras. El pecado de Judá, del pueblo de Judá, dice Dios, escrito está con cincel de hierro. Imagínense un cincel, pero de hierro. No solamente hierro, con punta de diamante. ¿Cómo es punta de diamante? Diamante, amados hermanos, ese metal, ese material, es más fuerte en dureza. O sea que está bien metido el pecado con punta de diamante en el corazón del ser humano y en el corazón del pueblo de Judá. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, se recuerdan, estaba su mente, estaba ahí. Hijos de la iglesia, jóvenes, niños, nosotros los padres hacemos reformas y debemos hacer reformas. Estamos llamados a hacer las reformas. Pero ¿cómo está su corazón? Ay, ya otra vez. Ay, ¿qué de nuevo? Ay, que esto también. Que esto todo otro también. Que la música, se van a meter con mi música. Se van a meter con lo que hago el domingo. Se van a meter con mi deporte. Se van a meter con este hobby. Mire, se van a meter con mi ropa con la que he visto. Mire, se van a meter con mi televisión, con mis películas, con el cine, tantas cosas, amados hermanos. Por eso Dios dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. ¿Y cuándo? Jeremías 17 estamos leyendo. ¿Cuándo fue eso? En el tiempo de Josías. Pero ustedes miran, pero no había destruido todo. No al 100%. Y además regresó a Jerusalén y ¿qué hacía la gente? Lo volvían a levantar por aquí y por allá. Y además, en sus casas, en sus terrados, como demostramos con la palabra de Dios la semana pasada. Ahí está el asunto. Reforma tu corazón. El Señor llama y dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Circuncidad su corazón. Y justamente en ese capítulo dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Perverso el corazón del incrédulo. Oh sí, pero yo no lo digo, lo dice Dios. Y es verdad porque lo dice Dios. Su palabra es inerrante, infalible. ¿Por qué? Porque no quiere ir a Cristo para tener vida. Juan 5:40. Mire esa necedad del ser humano. No quiere ir a Cristo para tener vida. ¿Por qué no viene la gente que suele venir acá a la iglesia? ¿Por qué? No quiere venir a Cristo para tener vida. Mire ese gran pecado del hombre. Mire la ceguera espiritual. Pero siempre había un remanente salvado por gracia. En Jeremías 24:5 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Amados hermanos, qué tremendo, ¿no? En este capítulo, Jeremías 24, usted va a leer en los primeros versículos los higos muy malos. Y aquí los higos buenos. Higos muy malos, ¿quiénes eran?
Los incrédulos. Los hijos buenos, ¿quiénes eran? Los creyentes. Y hay un remanente de Israel siempre. Amados hermanos, hay un Israel espiritual. Existe en todos los tiempos. Los elegidos de Dios delante de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Ahí está la iglesia. Ahí está el remanente Israel. Ahí están los salvos por gracia. Ahí están los escogidos de Dios. Pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré. Y ahí estaban nosotros, amados hermanos, que vamos al Canaán espiritual. Y no los destruiré. Los plantaré. Lo que leyó nuestro hermano, ¿verdad? Como el árbol plantado, ¿verdad? Cerca a la corriente del agua. Y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Eso es lo que necesita usted. Eso es lo que usted tiene que anhelar si no hay un amor por Dios, si no hay un amor por su palabra, si no hay negación a sí mismo. Eso tiene que usted anhelar, que Dios le cambie su corazón, porque acá dice, y les daré corazón para que, ¿para qué? Ahí está la consecuencia. Me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahí recién empieza. Podemos pasarnos 20 años, 10 años reformando nosotros y lo tenemos que hacer, pero si el corazón sigue rebelde de aquellas personas a quien pretendemos que se reforme, amados hermanos, va a seguir eso. Siempre va a haber excusas, siempre va a haber un pero, siempre va a haber desobediencia, siempre va a haber rebeldía, porque no hay un corazón regenerado, no está unido a Cristo. Entonces, ¿qué hemos visto? Versículo 32. E hizo que se obligaran. Y es triste esta parte, ¿no? Porque uno podría esperar, y la gente el versículo puede haber sido distinto, ¿no? No es que significa esto que yo quisiera que se cambie, no. Pero lo que voy es, ¿qué sería si dijera ahí, y la gente quiso confirmar el pacto, quiso hacer pacto con Dios? No dice eso. Josías hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Amados hermanos, y esto es tremendo, ¿eh? Porque ahora ya había entrado en pacto ¿quién? El rey. ¿Y quién había entrado en pacto también? Los ancianos, profetas, sacerdotes y el pueblo. Y por tanto ahora él, muy inteligente, muy sabio, podía hacer reformas. Y la gente estaba comprometida. Vamos a ver en la predicación siguiente. Él seguramente iba a hacer una reforma, esto también tiene que destruirse. Y por ahí alguien decía, no, esto no. Hemos entrado en pacto, usted entró en pacto. Ah, bueno, está bien, hágalo. Por dentro de su corazón, pero ya había entrado en pacto. O de repente, habían incrédulos que no querían que se derrumbe el ídolo, pero habían otros piadosos que habían entrado en pacto. Dijo, bueno, así muera, tendré que decir, Josías, rey, aquí también adentro hay una estatua. Aquí también hay una imagen. Yo entré en pacto con Dios, tengo que obedecer. No puedo permitir, no puedo ser participante de sus malas obras. Y hay que destruir lo que está ahí. Y Josías, van a ver en la siguiente predicación, comenzó a hacer reformas por todos lados a profundidad, amados hermanos. Entonces, ahí está. Algunos sí de corazón, pero muchísimos por vergüenza y presión. Pero Josías tenía que reformar. ¿Cómo empieza el versículo 33, la primera parte? Porque no vamos a ver todas las reformas en este momento. Leamos la primera parte hasta donde dice hijos de Israel, por favor. Quitó Josías todas las abominaciones. Y decíamos hace rato, ¿no? Lo vuelvo a decir ahora, no las había quitado ya la otra vez. No las había quitado cuando empezó y tenía 16 años hasta los 20 años. Lo que leímos en 2 Crónicas 34, 3 hasta el 7, y lo leímos hace un momento también, voy a leer unas partes. Limpió Judá, Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, derribaron delante de los altares los baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios, quemó además los huesos de los sacerdotes,
Versículo 6. Lo mismo hizo las ciudades de Manasés, en Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Total, ¿no lo había hecho? ¿No lo había destruido todo? No, amados hermanos, no al 100%. Amados hermanos, no las había quitado antes en su totalidad. No había quitado los ídolos en su totalidad, pues había mucha oposición. El pueblo volvía a levantar sus ídolos. La gente amaba sus ídolos. Pero ahora Josías conocía la voluntad de Dios, la ley de Dios, y había entrado en pacto, y debía actuar con firmeza. Y la gente, el pueblo, había entrado en pacto. Ahora Josías fue más decidido. Ahora Josías no quiso tener complacencia con el pecado del pueblo. Ahora Josías tomó más cartas en el asunto. Josías no quiso dejar nada que contravengan los mandamientos de Dios. Qué tremendo. ¿Se opondría a la gente? ¿Le odiarían? ¿Le dejarían? Muchos querían. ¿Estaba bien? Yo les pregunto, acá sí respondan. ¿Estaba bien lo que hizo Josías? ¿Estaba bien lo que iba a hacer, quitar todas las abominaciones? ¿Todas las abominaciones? ¿Sí o no? Sí. Y así nosotros ahora. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, cada día, de lunes a sábado, de lunes a domingo, en el día del Señor, en la reunión de oración congregacional que se expone la palabra, miren, ¿debemos reformar nuestras vidas y la de nuestras familias? ¿Sí o no? Como Josías, ¿verdad? Sí. ¿Será fácil? ¿O nos dirán, pero mamá, papá, más? La otra vez usted ya cambió aquí, allá, estas cosas, y mira, y ahora me quitó esto, me quitó lo otro. ¿Escucharán eso? Ahora la música, las cosas que veo en televisión, mis amistades. ¿Qué va a hacer mañana, papá? Vas a seguramente seguir estudiando y más, me vas a cortar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? El padre de familia, la madre de familia. ¿Hacerlo o no hacerlo? ¿Qué tenía que hacer Josías? Que entró en pacto con Dios, que tomó conocimiento de la palabra de Dios y entró en pacto del pueblo. ¿Qué tenía que hacer? Ustedes me respondieron, casi todos dijeron, si no todos. Sí, está bien. ¿Qué cosa? Que acá decía, quitó Josías todas las abominaciones. ¿Tenemos que hacerlo nosotros? También. ¿En nuestras casas? Sí. ¿En nuestro trato como esposos o esposas? Sí. ¿En nuestro trato como padres a hijos? Sí. ¿De hijos a padres? Sí. ¿En la iglesia? Sí. Tenemos que hacerlo. ¿Todos nos van a amar? No. ¿Muchos nos pueden dejar? Sí. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Mira, ¿está bien o está mal que Josías reformase? Sí, está bien. Y así nosotros, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, debemos reformar nuestras familias, la iglesia. Imagínense que fuéramos una iglesia en la cual, no sé, pues se toca el rock, hay rock cristiano por aquí. Y tomamos conocimiento de la palabra del Señor. Y somos 100 personas. Y decimos, tenemos que obedecer a Dios. Y quitamos eso. ¿Se irá a la mitad? Más de la mitad. Y ahora seguimos reformando por otra cosa, otro aspecto de la palabra del Señor. ¿Nos dejarán? Seguramente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que no nos dejen, dejamos de reformar. Josías no hizo eso. Josías siguió reformando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá, amados hermanos. Y ya van a ver ustedes en la siguiente prédica todas las reformas que hizo a nivel universal ahí, en todo lo que a él le competía, amados hermanos. Era su competencia. Mira, debía reformarse, amados hermanos. ¿Y dónde están esas abominaciones? Pues lo vamos a ver en la siguiente prédica. No está en Crónicas, está en Reyes. En el libro de Reyes. Lo que no está aquí, está en el libro de Reyes. Qué preciosa la palabra del Señor. Qué preciosa, ¿verdad? Usted no lo encuentra acá en su totalidad, pero va al libro de Reyes, está ahí completo. Y hay cosas que están en Reyes que no están en Crónicas. Y así de preciosa es la palabra del Señor. Por favor, voy a leer los últimos versículos que hemos leído desde el 31. Estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Hasta ahí, porque según en Crónicas 34-33, concluye
lo que es como que hubiera ahí un interludio o un paréntesis que no lo cuenta el cronista, pero que sí está en Reyes. Y por eso les he hecho leer la primera parte de Segunda Crónicas 34-33. Y en la siguiente prédica vamos a leer completo el versículo de Segunda Crónicas 34-33 cuando corresponda leerlo. Al final de lo que leamos de las reformas de Josías que están en Reyes. Repito. Entonces, amigos, amigas, si no están en Cristo, por favor, yo les llamo una vez más a que no endurezcan sus corazones, a que reconozcan su pecado, a que vayan a Cristo clamando, humillándose, pidiendo perdón de pecados, por favor. Si usted va de corazón, si usted va humillado, si usted va arrepentido, Él le va a recibir, no le va a echar fuera. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, el que a mí viene, no le echo fuera. Mire, no te va a echar afuera, te va a recibir, tenga la edad que tengas. Josías estaba reunido con un montón de personas. Algunos tenían corazón regenerado, pero no todos. La mayoría tenían corazones no regenerados. Y aquí estamos un grupo de personas. Todos tenemos corazón regenerado. Los que no tienen corazón regenerado un día, si mueren así, ¿dónde van a estar sus almas eternas? Nunca más lo veremos. Nunca más nos gozaremos con ustedes en el reposo eterno delante de Dios. Les ruego, por favor, no endurezcan su corazón. Su corazón es engañoso y perverso si no está en Cristo. Le está engañando y le está diciendo, no vayas a Cristo. Otro día será, quiero seguir viviendo mi vida. No, yo soy cristiano, nadie me va a decir que no. Pero ¿cómo estás viviendo? La palabra es la que te da testimonio, mira. Si guardas sus mandamientos, ¿verdad? Es un testimonio, una evidencia de que eres creyente. Y lo hemos leído hace un momento en Primera de Juan. El que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice que le conoce, pero la verdad no está en él. Yo te ruego, por favor, corre a Cristo. Hoy es el día de salvación. No te endurezcas. No sigas endureciendo. No sigas rechazando a Cristo. No hay garantía de que mañana las puertas se abran nuevamente. Solamente Dios sabe. Se ha predicado también aquí, se ha enseñado respecto del endurecimiento judicial. ¿Verdad? Dios también emite juicio de esa manera, entregando a las personas, endureciendo corazones que ya están endurecidos. Eso nos enseña la palabra también. Oremos al Señor.